Buenas, hoy vamos a comenzar con la clase del desarrollo moral. Antes de que empiece esta clase conviene aclarar algunos puntos. En primer lugar, esta clase es profundamente teórica. Lo que se explica en esta clase no tiene su elemento de extensión en la práctica docente, en el sentido de que no es que van a enseñar en el aula sobre el desarrollo moral. En segundo lugar, la importancia de este contenido sirve para que ustedes puedan diagnosticar o interpretar la situación del desarrollo moral que ya vamos a explicar qué es en el aula que se encuentran, y desde ese punto poder desarrollar ¿cuál sería la palabra? Los dilemas morales acorde a la experiencia de sus estudiantes. Esto quiere decir que esta clase es de alguna manera la antesala o la preparación de la segunda clase que va a venir en un par de días, en la otra clase virtual que vamos a tener, en donde ahí vamos a señalar un conjunto de elementos prácticos. Es decir, acá sería todo el marco teórico, bien, todos los pensamientos teóricos, y luego aparecería la próxima clase que es sobre dilemas morales. Si se fijan un ratito, tenemos esta clase de desarrollo moral y la próxima clase es sobre dilemas morales, en donde sí vamos a dar cuenta de qué enseñar, ¿no? O cómo desarrollarlo dentro del aula. Pero la clase de desarrollo moral sirve para nosotros tener un marco, un lente, si quieren así decirlo, que les permite interpretar en qué nivel moral están sus estudiantes y por lo tanto qué tipo de dilema se tiene que presentar para que desarrollen su criterio ético cívico. Dicho eso, arrancamos. La cuestión que empieza con los dilemas, perdón, el desarrollo moral, es esa famosa distinción que estuvimos trabajando desde ética para amador a la ética y ciudadanía animal, que es la cuestión de la ética y lo moral. Habíamos dicho que la ética tiene como una primera pregunta, ¿no? Como una pregunta principal, que ¿por qué debo yo obedecer las normas, ¿no? ¿Qué me lleva a mí cumplir las normas? ¿No? Recuerden esa oposición o distinción que hacía Sabater entre normas, órdenes y caprichos. Costumbres, perdón, órdenes y caprichos. La cuestión acá es cuáles son los argumentos que yo tengo para avalar el código de conducta que voy a seguir. Es decir, yo tomo unas maneras de actuar, bueno, entonces, ¿cuáles son los argumentos que dicen, bueno, esta es la mejor forma de actuar? ¿Por qué, básicamente, debo seguir esta guía de acción en la vida, esta manera de actuar en el día a día y no otras, dado que existen muchas maneras de presentarnos o de enfrentarnos a las situaciones cotidianas? Podemos ser más directos, más belicosos, podemos ser más pasivos, más cabizbajos, es decir, hay múltiples alternativas a la hora de resolver nuestras interacciones sociales, nuestros problemas cotidianos, y nosotros tomamos unas sobre otras. La pregunta es, bueno, ¿qué me lleva a mí a avalar o considerar que este tipo de comportamiento es más eficaz, es más correcto, es más éticamente hablando bueno que otro? Esa es la clásica pregunta de la ética. Entonces nos encontramos con la moral, ¿no? La manera en que nosotros guiamos nuestra acción, que es el resultado de un conjunto de principios, de normas y de valores. Hay una distinción entre cada uno. Los principios son básicamente una forma de decir siempre hacer X en ciertas circunstancias. Por ejemplo, siempre tenés que decir la verdad. Nunca tenés que hacer daño. Eso es un principio. Nunca mentir. Siempre decir la verdad. No, el principio es universal. No piensa en alternativas, en situaciones hipotéticas. No piensa en, qué sé yo, en situaciones contingentes, ¿no? Por ejemplo, decir siempre la verdad, incluso aunque duela o aunque decir la verdad puede llevar que alguien sufra, ¿no? Vos vas a decir la verdad, cueste lo que cueste, o todo lo contrario. Siempre proteger a lo que quieras. Eso te puede llevar a mentir, ¿no? Vos podés
en vista de proteger lo que querés, decir cualquier cosa. El principio hace eso, siempre hacer tal cosa o nunca hacer tal cosa. Por el contrario, las normas te presentan un criterio de acción. Ante esta situación o este tipo de situaciones, tú tienes que hacer esto, ¿no? Siempre que te encontres con una situación, qué sé yo, digámosle A, deberías hacer B. Siempre que te encuentres una situación donde tengas que elegir entre, qué sé yo, comerte toda la torta o convidar, y bueno, te conviene convidar. Las normas hablan de una cuestión de relaciones situacionales. El principio tiene la condición de que no le importa el contexto. Las normas justamente dice, en este contexto hay que actuar de tal manera. Entonces, por ejemplo, tenemos las normas de la familia. Entonces, en esta familia comemos a las 8. ¿No? O tenemos las normas de la sociedad. En esta sociedad vos caminás a la calle con la remera puesta. O tenemos las normas de la escuela. En esta escuela siempre se pide por favor antes de entrar a una oficina, qué sé yo, ¿no? Las normas, dice, presenta un contexto ante esta situación, ante este lugar, ante esta serie de circunstancias. Usted debería actuar de tal manera. Estas normas, de alguna manera o de alguna forma, nos están diciendo qué es lo que está bien y lo que está mal. Está bien en la familia comer a las 20 horas, está mal comer a las 22. Está bien en la calle caminar con remera, está mal caminar sin remera. Está bien en la institución educativa golpear antes de entrar a una oficina, está mal entrar sin golpear. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y los valores son este conjunto de ideas con los que uno empieza a evaluar las acciones, las maneras de ver al mundo, las formas de relacionarse. Valores son, por ejemplo, el respetar, ¿no? El respeto es un valor. Entonces, vos podés ejercer ese valor, decir, no, voy a respetar a los otros o no ejercerlo. Otro ejemplo de valor es la libertad, defender la libertad. Haz lo que quieras, ¿no? Por ejemplo, como decía Sabater. La lealtad, ese es otro valor, ¿no? El hecho de mantenerte fiel a algo o a alguien. La honestidad, como habíamos dicho, que tiene que ver con tratar de ser siempre franco. La responsabilidad, tratar de cumplir siempre las tareas, ¿no? Las distintas personas tienen distintos valores. Entonces, por ejemplo, hagamos un pequeño juego de conexiones entre principios, normas y valores. Vos podés tener el principio, decir siempre la verdad, ¿no? Ese es el principio. Voy a decir siempre la verdad. Entonces, tengo una norma aplicada a ese principio. En las situaciones donde me pregunten directamente mi opinión, la diré sin pensar si esa opinión puede ofender, desagradar o molestar a alguien. Y acá, ¿qué tipo de valor estoy defendiendo? Y la honestidad. Digo, bueno, ante todo quiero ser honesto. Quizás sea un imbécil siendo honesto, ¿no? Quizás mis opiniones sean estúpidas, pero no dejo de tener un principio, ¿no? Siempre decir mi verdad o la verdad. Una norma, siempre que me lo pregunten lo voy a decir. Y defiendo un valor, la honestidad, ¿no? Y ahí tenemos claramente un juego de relaciones. Esto lleva a que mucha gente confunda que por ser siempre honestos son buenas personas. Y no te vamos a decir que sos bueno o malo, lo que sí te vamos a decir es que según tus principios y tus normas, por ejemplo, norma dice, siempre que te preguntan, decir la verdad, tu opinión, perdón, digas directamente tu opinión, bueno, entonces sí, en ese criterio sos bueno, pero claro, en otras normas, en otras relaciones, en otros contextos, quizás no. Todo esto, ¿a qué nos lleva? A entender que los principios, las normas, los valores constituyen nuestro código moral, hacen a nuestra guía de acción. ¿Bien? Los principios, las normas y los valores constituyen nuestro código moral, hacen a nuestra guía de acción. Son los motivos, las razones y los argumentos de por qué elijo esto y esto otro. Básicamente orientan al individuo para que lleve una vida en sus términos que sea buena, en sus términos que sea justa, en sus términos que sea feliz. Ahora, sabemos todos nosotros que lo bueno, lo justo y feliz es contextual.
la moral en sí misma, la idea de lo bueno, la idea de lo justo y lo feliz, proviene de la sociedad en la que estamos inmersos y se expresa individualmente en cada persona, porque son dos elementos a tener en cuenta. Todas las sociedades nos venden o presentan o imponen o desarrollan una idea de qué es lo bueno, qué es lo justo y qué es lo feliz, y cada uno de nosotros tomamos eso que la sociedad nos dio y lo vamos acomodando. Por ejemplo, la sociedad dice que es bueno formarte, ¿no? Tú tienes que formarte, tienes que desarrollar una carrera, un oficio, etc. Bueno, uno puede tomar esa idea moral y aplicarla a su propia vida, a su propia biografía. Ok, necesito formarme, pero elijo yo en qué formarme. No es que todos tenemos que ser ingenieros, todos tenemos que ser abogados o todos tenemos que ser médicos. Cada uno puede elegir en qué se quiere formar. Entonces, la idea de moral, aunque mayormente proviene de la sociedad que nos establece cómo es lo bueno, qué es lo justo y qué es la felicidad, nosotros lo expresamos individualmente. Cada persona toma una postura al respecto. Lo que lleva a concluir que distintas combinaciones de principios, de normas y de valores terminan produciendo distintas interpretaciones o concepciones de lo moral. Y en esto, en distintas concepciones de lo moral, aparece la palabra clave que va a ser, o la frase que va a ser clave para estas dos clases. Es la idea de juicio moral. La idea de juicio moral. ¿Cuál idea? La de juicio moral. ¿Moral qué? El juicio. ¿Juicio qué? Moral. Pregunta de parcial. ¿Cuál es la idea central de todos estos problemas del desarrollo de los dilemas morales? La idea de juicio moral. El juicio moral es una ponderación sobre un comportamiento ante una situación. Es decir, vos te encontrás una situación y elegís una manera de comportarte. Claro, acá lo que aparece, apareció un en donde ahí que no debería estar. Bueno, acá lo que sucede es una jerarquía de principios, de normas y valores. Es decir, tenemos ciertos principios que consideramos relevantes, ciertas normas que consideramos relevantes y ciertos valores. Por ejemplo, si me das en elegir entre, qué sé yo, la honestidad y la responsabilidad, quizás yo considero más importante ser honesto que ser responsable, ¿no? Entonces se establece una jerarquía de principios, normas y valores y se establecen distintas consecuencias y posibilidades. Es decir, se evalúa un comportamiento posible dada la situación y se toma una decisión. Voy a actuar de tal manera. Ante esta situación, elegiré comportarme de esta forma. Entonces vos podés tener, ¿no? Esta situación. Volvamos a el ejemplo, el principio de decir siempre la verdad, la norma de que cada vez que me pidan mi opinión ser honesto y el valor de la honestidad, ¿no? De cada vez que me pidan la opinión decirla directamente, esa es la norma. Cada vez que me pidan la opinión decirla directamente y el valor, la honestidad, ¿no? Principio, norma y valor. Entonces yo tengo eso y me encuentro ante una situación donde una persona que yo quiero, a la que tengo afecto, cariño, agrado, me hace una pregunta difícil, ¿no? Qué sé yo, me pregunta, por ejemplo, si la ropa que tiene le queda bien. Y yo sé que esta persona está pasando por una situación complicada y que probablemente mi opinión la deprima o a esta persona le desagrade o hasta el punto que se enoje conmigo. Entonces ahí se pone toda una situación. Porque ¿qué comportamiento tengo que seguir? ¿Tengo que seguir de una manera ciega estos principios que he señalado, al decir siempre la verdad, la norma en donde cada vez que me piden mi opinión decirla directamente y cumplir el valor de honestidad? O, por el contrario, tengo que seguir el otro principio, por ejemplo, el principio de ser bueno con los amigos, o con la norma de que cada vez que un amigo te pida ayuda, o cada vez que un amigo necesite ayuda, dársela y mantener el valor de la lealtad. Entonces tengo, por un lado, honestidad y lealtad en oposición de valores. Tengo dos normas de comportamiento distintas, una que me dice, siempre que me pida opinión, decirla directamente, y otra que me dice, siempre que mi amigo necesita ayuda, ayudarla, y dos principios. Entonces, el decir siempre la verdad y el de ser siempre
asistente o fiel a tus compañeros, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Entonces yo tomo una decisión ahí, evalúo y digo, bueno, ¿qué me pesa más a mí? ¿La honestidad o la lealtad? ¿El ayudar a mis amigos o dar mi opinión siempre que me la pidan? Y seguramente, en la medida que lo estoy diciendo, cada uno de ustedes está pensando una posible decisión. Yo haría tal cosa, yo haría tal otra, y no hay ningún problema. Son dos alternativas distintas y en realidad no es que una idea es correcta y otra es incorrecta. La cuestión está en cómo justificamos eso. Yo elijo A por tal motivo y yo elijo B por tal otro motivo. ¿Bien? Entonces vos terminás eligiendo, qué sé yo, le decís tu opinión y decís, mira, ¿te pareces, qué sé yo, a un troll de las cavernas con eso? Bueno, está bien, podés decir eso. O podés decir, te queda genial, te queda maravilloso, te queda espléndido. Entonces, lo que sucede o lo que salta a la vista es que las actitudes morales están conectadas a cómo nos comportamos individualmente, pero no individualmente de una forma aislada, sino justamente cómo el individuo se comporta en el funcionamiento de la sociedad. Uno elige, por ejemplo, toda esta situación que yo les presenté, hace un juicio, hace una ponderación sobre un comportamiento para decidir cómo actuar o cómo determinar que cierta situación es válida o inválida, o se debe actuar o no se debe actuar, pero siempre en relación con otros, siempre en un mundo humano. Entonces, en esta condición entendemos que cada sociedad propone una idea de moralidad. Distintas sociedades ponderan distintas cosas como buenas, como normas, como principios. Es decir, cada sociedad te dice más o menos qué debes hacer en cada situación. Es más, se da justamente ética y ciudadanía en la escuela para hacer una estructura común de cómo se debería actuar en tales situaciones. Y cada ciudadano, cada individuo termina interpretando el deber moral que se le ha enseñado desde su contexto. Es decir, ¿qué debo hacer si yo me encuentro en tal situación? Entonces, esto supone una relación entre lo que el grupo social me exige, me dice, vos tenés que actuar de tal manera, por ejemplo, qué sé yo, siempre tenés que ser leal a tu familia, y la situación reflexiva de la persona que experimenta la situación y dice, ok, mi familia es una porquería, no sé qué tan punto voy a ser fiel a ella, ¿no? Entonces, ahí empieza la relación. Hay un elemento social y hay un elemento individual, y ahí está una tensión que lleva a considerar cómo el individuo puede tomar conciencia del comportamiento que se le espera de él. Es decir, el individuo tiene que saber de alguna manera cuáles son las decisiones que se espera que él tome. Es decir, nosotros esperamos que vos actúes de tal manera. Por ejemplo, uno como docente espera que sus estudiantes no le acuchillen el estómago. Uno no va diciendo, bueno, quizás hoy sea el día que me claven un cuchillo en el tórax. No sucede eso, porque uno ya espera cierto comportamiento que la mayoría de las veces ocurre. También se tiene que tomar conciencia de cómo uno como individuo quiere ser visto, representado, presentado ante la sociedad. Uno toma decisiones en la vida, elige cómo actuar en público en vista de lo que quiere que se espere de él. Quiero que confíen en mí, no quiero que confíen en mí, quiero que me sigan, no quiero que me sigan. Quiero que me respeten, no quiero que me respeten, quiero que me tomen en serio, no quiero que me tomen en serio. Y así uno puede tomar un montonazo de decisiones de cómo quiere representarse entre la sociedad. Esta situación, que de alguna manera también la estuvimos discutiendo en las dos clases anteriores sobre ética, la ética humanista con Amador y la ética posthumanista con Donaldson y Klimilka, nos lleva a una verdadera pregunta. ¿Cómo el individuo aprende a hacer juicios morales? ¿Cómo aprendemos nosotros a evaluar las situaciones para elegir cuál es el mejor comportamiento en términos morales? Es decir, cuál es el comportamiento más bueno o el comportamiento mejor. No hay una teoría única, no hay una única teoría, pero sí hay ciertos acuerdos, ciertas cosas que se reconocen en conjunto. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿O qué vamos a hacer? ¿O qué tienen que hacer? Porque lo estoy haciendo yo. Voy a explicarles 5 teorías sobre el desarrollo de la moralidad
¿no? Y ustedes evalúan cuáles les parece la mejor. Les doy, digamos, 5 tipos de herramientas distintas para que el día de mañana, cuando se encuentren en una situación de aula, ¿no? En una situación áulica, ustedes vean cuál de estas herramientas las considera más adecuado, puedan aplicarlos y puedan hacer un diagnóstico del desarrollo moral de sus estudiantes o del grupo con el que están trabajando, y sobre el cual luego van a poder permitir que desarrollen, precisen, especifiquen, ejerciten su moralidad. Entonces, son 5 teorías, cada una con sus fortalezas y sus debilidades. Esto está en el texto que tienen que leer sobre justamente desarrollo moral y dilemas morales. Empezamos con la primera, y quizás la primerísima, ¿no? Una de las primeras que se han desarrollado en orientación hacia los estudiantes desde nivel inicial, primaria, secundaria y adulto. Es decir, esto está pensado justamente desde los bebés hasta la adultez. En realidad, todas estas teorías de desarrollo moral tienen esta característica. Ven cómo desde que uno nace y toma conciencia o se relaciona con su entorno, va aprendiendo, desarrollando, fortaleciendo y ejerciendo una idea de moral y por lo tanto de juicios morales con distintas jerarquías de principios, de normas y de valores. Una de las primerísimas teorías es la que ofrece Jean Piaget, que se llamaría algo así como el desarrollo cognitivo estructural de la moral. Todos más o menos tienen el nombre de desarrollo, porque hablan desde que aparece la idea de lo bueno y lo malo en el infante o el bebé hasta la adultez. Acá, como ven el título, tiene 2 elementos importantes. Cognitivo, es decir, conocimiento, y estructural. Es decir, para Piaget va a haber una estructura, como un andamiaje, como una forma establecida de los pasos que la moral va a pasar según la edad. Veamos un poco cómo es esto. Según Piaget, todo infante, todo niño, pasa por un desarrollo cognitivo específico. ¿Bien? Este desarrollo cognitivo, es decir, todos los niños tienen un proceso de aprendizaje que va permitiéndole profundizar la manera de conocer. Es decir, primero conocen, por ejemplo, cosas simples o formas simples y después conocen cosas complejas o formas complejas. Bueno, le puedes dar a un niño que lea un libro de física cuántica, pero sí le puedes enseñar, por ejemplo, colocar una esfera en una estructura de madera circular, un cubo en una estructura de madera cuadrada y una pirámide en una estructura de madera triangular, ¿no? Entonces le estás enseñando relaciones geométricas y de formas físicas, pero no le estás enseñando la teoría física. Más adelante, gracias a ese tipo de conocimiento, ¿no? O quizás más después el conocimiento aritmético o el conocimiento abstractivo, uno puede finalmente, como adolescente o adulto, leer textos sobre física cuántica. Entonces, todos tienen distintas etapas de desarrollo de conocimiento y que en realidad dice Piaget que ¿qué diferencia la etapa 0 o la etapa 1 de la etapa 2, de la etapa 3, de la etapa 4? Bueno, la diferencia es qué nivel de abstracción podemos tener, qué tan abstracto, qué tan formal podemos pensar las cosas. En la medida que nos podemos alejar de lo real y tener una proyección, una imaginación, una idealidad, más desarrollo cognitivo podemos tener. En la medida que tenemos que necesitar cada vez más estar cerca de lo físico, de lo manipulable, lo que está dentro de nuestras manos, menos desarrollo cognitivo vas a tener. Entonces, dice Piaget que este desarrollo es independiente de la biografía del sujeto. No importa quién seas, todos nosotros pasamos por este proceso. No importa tu vida, tu contexto, el lugar de nacimiento, cómo te estén criando, etc. Todos nosotros pasamos, dice Piaget, por 4 etapas de desarrollo cognitivo. La primera etapa se conoce como la inteligencia sensoriomotriz.
Y según Piaget va de los 0 a los 2 años, donde se desarrolla justamente una comprensión del movimiento del cuerpo, es decir, poder gatear, poder caminar, poder alcanzar cosas, etcétera, ¿no? El conocimiento es simplemente, bueno, qué tan lejos tengo que estirar mi brazo para poder alcanzar un biberón, no sé. La segunda etapa es lo que se llama pensamiento preoperacional, de los 2 a los 7 años. Fíjense, el otro de los 0 a los 2 años, este de los 2 a los 7. Aquí se empiezan a establecer algunas ideas que te permiten generar operaciones, ¿no? Entonces aparece como las primeras formas de contar o de conocer cantidades, mucho, poco, más o menos, ¿bien? Habla justamente de la capacidad de relacionar de manera cuantificable, es decir, de las cantidades, lo que sucede. Y luego está el tercer nivel, la tercera etapa, que es la operación intelectual concreta, que va ya de los 7 a los 11 años y que habla de los aprendizajes más básicos pero necesarios para el futuro desarrollo cognitivo, aprender a sumar, a restar, a leer, a escribir oraciones, etc. Y por último estaría lo que se llama la operación formal, donde nos encontraríamos todos los adultos de los 11 años en adelante, en donde podemos de alguna manera complejizar y cada vez ir más abstracto estas condiciones, ya no sumar y restar, sino, qué sé yo, cuantificar, ya no solamente leer y escribir oraciones, sino escribir textos extensos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas 4 etapas de la inteligencia sensoriomotriz de los 0 a los 2 años, el pensamiento preoperacional de los 2 a los 7 años, el pensamiento intelectual concreto de los 7 a los 11 y la operación formal de los 11 años en adelante, tiene para Piaget un contraparte o está conectado, se complementa, esa es la palabra, se complementa con el desarrollo moral. Es decir, en la medida que pasamos por estas 4 etapas, en la medida que vamos aprendiendo a aprender mejor, a la medida que vamos pudiendo desarrollar nuestra capacidad de conocimiento, también desarrollamos nuestra capacidad de hacer juicios morales. Entonces, lo que va a decir Piaget es que el desarrollo moral tiene 2 etapas, es decir, teníamos 4 etapas de conocimiento, vamos a tener 2 etapas morales. 2 etapas morales, 4 etapas de conocimiento. ¿Bien? La primera etapa moral, el primer nivel moral, se lo conoce como moral heterónoma. Heterónoma. Sé que la palabra suena medio extraño, pero lo vamos a separar para que se entienda. Hetero, bien, lo hetero sabemos que es otro, ¿no? Como lo heterosexual es, te sentís atraído, ¿no?, por personas de un sexo distinto, ¿no? Entonces, hetero significa otro, diferente. Y noma viene de norma, entonces sería otra normativa, otra ley, otra definición. Moral basada en que la norma te la da un otro. Esa sería la moral heterónoma. Hay un otro, una X, ¿no?, que te da la norma. Ese otro puede ser Dios, puede ser la familia, puede ser el Estado, etc. Según Piaget, la moral heterónoma es propia de las primeras 3 etapas. Es decir, desde los 0 a los 7 años, los infantes asumen que hay una voluntad más allá de uno que debe ser acatada. Por ejemplo, el padre o el docente te dice esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no hay que hacer. Entonces, la norma, ¿no?, la norma, la idea de lo que se debe hacer o cómo hay que actuar, es algo externo, porque viene de afuera, por ejemplo, un docente. Es algo impuesto, bueno, podés discutir si se puede o no se puede hacer, simplemente te dicen es lo que hay que hacer, y es inalterable, no hay manera de negociar una alternativa, ¿no? Piaget dice entonces que en las primeras 3 etapas del desarrollo moral cognitivo, es decir, la inteligencia sensoromotriz, el pensamiento preoperacional y la operación intelectual concreta, la moral es principalmente heterónoma, es decir, hay otro que me dice cuál es la norma. Hay una voluntad mucho más fuerte que impone la norma de manera externa e inalterable. Y me dice que hay 2 alternativas. O haces lo que te digo que está bien, o si no lo haces, te comportás de mala manera. Es decir, la moral es dual. O bueno o malo. O sí
o no, o blanco o negro, o arriba o abajo. No hay una alternativa, no hay un medio o una veces sí. En esta primera etapa del desarrollo moral, en los términos de Piaget, ojo al piojo, Piaget es lo que está diciendo esto, el juicio moral no es una cuestión de qué intención tenés de hacerlo, si vos querés hacer lo bueno o lo malo. Lo que importa acá es el resultado. ¿Hiciste lo que tenías que hacer? Sí, bien, buenísimo. ¿No lo hiciste? Mal. Por más que lo quieras hacer y fracases, está mal. Vos tenés que hacer lo que se pide que hagas. Lo que importa acá es el resultado. Según Piaget, luego este tipo de pensamiento evoluciona. A ver, fíjense, acá hay que hacer hincapié en esto. Que no es que la moral está construida una vez para siempre, sino que va desarrollándose, cambiando con el tiempo, evolucionando, si les gusta esa palabra, ¿no? Hay un progreso que va cambiando la manera de entender lo que debo hacer y lo que está bien y lo que está mal. Según Piaget, hasta los 7 años el infante entiende lo que está bien y lo que está mal porque se lo dice otro. Otro le dice, vos tenés que hacer esto, y no se discute. Y no importa si vos querés hacer bien las cosas, vos tenés que hacer lo que se dice. Tu fin es cumplir lo que se está diciendo que hay que hacer. Eso es la moral heterónoma, según Piaget, desarrollada hasta los 7 años. Pero ¿qué pasa? Según Piaget también, a partir de los 11 años, a partir de la última etapa, recordemos que la última etapa es operación formal, a partir de los 11 años, el individuo empieza a tomar como una voluntad más activa, es decir, decide, ya no sigue lo que le dicen que tenés que hacer, sino que va eligiendo. Entonces, el individuo entiende que la norma, lo que está bien, lo que está mal, depende un poco también de qué acuerdos hago con la persona. Puedo generar un acuerdo con alguien y decir, ok, nosotros vamos a actuar de esta manera y con estas otras personas actuamos de esta otra manera. Hay un acuerdo y muchas veces hay una idea de igualdad. Yo puedo generar un acuerdo contigo porque somos iguales. Porque si no, no puedo generar acuerdo, si no me tengo que imponer. Entonces aparece la idea de lo que es respetable, lo que es justo, lo que es igual para todos. En este punto, la moral no es dual, porque siempre existen excepciones. Si bien podemos decir, bueno, siempre tenés que hacer esto, bueno, pero podemos pensar que hay una circunstancia que amerite la excepción. Entonces teníamos, por ejemplo, en la moral heterónoma, te dice, por ejemplo, porque lo digo yo. O sea, tu madre te dice, ¿por qué tengo que lavarme los dientes? Porque lo digo yo. Punto. Se acabó la discusión. Eso es lo que es bien para vos. Si no lo haces, te portaste mal. En la moral autónoma, a partir de los 11, uno puede buscar excepciones, ¿no? Cada uno tiene que comer su merienda, ¿no? Cada uno tiene que comer todo lo que está en su plato. Pero ¿qué pasa si encontramos alguien que tiene menos en su plato, ¿no? Bueno, podemos compartir, hay una excepción a esa norma. En vez de comerme todo lo que tengo, digo, bueno, le voy a dar parte de lo mío, no me como todo lo que me tengo que comer. ¿Para qué? Para que el otro tenga lo mismo, tengamos justamente la misma cantidad, y ahí está la idea de lo justo y el respeto con el otro y un acuerdo. Entonces el juicio moral básicamente ya no es el resultado, sino la intención del acto, del comportamiento que se desarrolle. Para reflejar un poco mejor esto, voy a traer ejemplos, ¿no? De vuelta. Cosas a tener en cuenta. Todo esto es estrictamente teórico. En la próxima clase voy a dar ejemplos prácticos para que ustedes puedan aplicar en sus aulas. Estos son ejemplos para ustedes como gente que se está formando, no para sus estudiantes. Ahora, los ejemplos que voy a tener son los ejemplos que los propios autores dan. Bien, estos ejemplos no los he creado yo, sino que están de los autores. He hecho toda una búsqueda porque si bien el texto que les di para leer es muy interesante, no traen tantos ejemplos de dilemas o situaciones morales como a mí me interesaría. Entonces he traído un grupo de ejemplos acorde a lo que han utilizado cada autor. Y Piaget hacía esto. Piaget lo que hacía para poder decidir cómo era la moral, a distintas edades les preguntó a los infantes, les presentaba estos casos, ¿no? Les presentaba 2 situaciones hipotéticas y les decía, bueno, a ver, ¿por qué pensás tal cosa? Entonces, veamos una situación. Decía,
Empezamos, digamos que le presenta estos dos casos a infantes de 0 a 11 años. Dice, caso 1. Una vez una niña que se llama Mari quería darle a su madre una agradable sorpresa y regalarle un trozo de costura. Pero Mari no sabía cómo usar las tijeras correctamente y terminó cortando un gran agujero en su vestido. Caso 2. Una niña llamada Margaret fue y tomó las tijeras de su madre un día cuando su madre no estaba. Ella jugó con ellas las tijeras durante un tiempo. Entonces, como no sabía cómo usarlas correctamente, accidentalmente hizo un pequeño agujero en su vestido. Piaget, luego de leer estas dos historias a los infantes, preguntaba quién de las niñas fue más traviesa, Mari o Margaret. Acá, de vuelta, no hay respuestas correctas. No hay respuestas correctas, no hay respuestas correctas, no hay respuestas correctas. Lo que importa es cómo justifican. Entonces, Piaget se dio cuenta que, que de 0 a 11 años decían que ambas eran traviesas. ¿Por qué? Porque ambas iban en contra de la norma que la madre y los padres decían: no jugar con tijeras. No use las tijeras. No importa si tu intención era buena, dar una agradable sorpresa, o era simplemente jugar, vos no podés usar tijeras. No se corre con tijeras en esta casa. Por lo tanto, Piaget se dio cuenta que de los 0 a los 11 años los estudiantes, las infantes decían las dos son traviesas. Pero luego, a partir de los 11 años, cuando dejaron de tener la moral heterónoma y pasaron a tener moral autónoma, ¿no?, de autonomía, se da cuenta de que las estudiantes, los infantes empiezan a decir otra cosa. Empiezan a decir, en realidad, Margaret fue más traviesa. Porque recordemos que en la cuestión autónoma lo que importa es la intención, no el resultado. Y dice, bueno, Margaret simplemente quería jugar, quería pasar el tiempo. Mari, por otro lado, en realidad quería hacer un regalo. No supo cómo hacerlo y se equivocó. Todos nos podemos equivocar. Fíjense, una excepción a la regla en Mari. Porque Mari, ¿qué quería hacer? Mari sabe que no puede jugar con tijeras, pero como quería hacer una agradable sorpresa y regalarle un trozo de costura, tomó esa excepción. Y ahí tenemos las respuestas, fíjense, dos tipos de respuestas, dos juicios morales de acuerdo a distintas edades. Esto es lo que ve Piaget. Esto es lo que analiza Piaget a partir de un grupo de niños y niñas estudiados desde los 0 hasta los 17, 21 años. Pero, como sabemos, esto no es la única teoría. En realidad, esta teoría de Piaget influirá enormemente en el pensamiento de Kohlberg, Lawrence Kohlberg. Fíjense, Lawrence Kohlberg, en vez de postular una teoría del desarrollo cognitivo estructural como Piaget, postula una teoría del desarrollo cognitivo evolutivo. Ya no es cognitivo, no es del conocimiento, sino es una evolución. Esta es una de las teorías más aceptadas actualmente, más usadas, y seguramente en la mayoría de las formaciones pedagógicas para aprender sobre ética y ciudadanía se dé este autor. Así que vamos a detenernos un poco en él. Kohlberg era discípulo de Piaget. Acá una cosa, nota al pie. No importa acá la biografía de esta gente. O sea, obviamente que siempre la biografía le da color, interés y se puede entender un poco el contexto y por qué una persona piensa lo que piensa y no piensa otra cosa. Pero en este punto lo que nos interesa a nosotros es ver distintas teorías de cómo la moral desarrolla. Piaget dice que la moral se desarrolla en relación a cómo avanzamos con el conocimiento y ponemos dos bloques: moral heterónoma, que depende de lo que el otro me dice, y moral autónoma, que depende de cómo yo tomo juicios y respeto las situaciones igualitarias, ¿no? Entonces tenemos como esas dos oposiciones. Acá con Kohlberg, que era discípulo de Piaget, dice, bueno, de cierta manera Piaget está en lo correcto. La moral pasa de lo heterónomo, es decir, seguir la voluntad de un otro, de una afuera, de algo externo, que puede ser el docente o un madre, padre o tutor, pasa de lo heterónomo a lo autónomo, es decir, seguir nuestra propia voluntad. Respetar lo que está dentro nuestro, lo que es interno. En ese punto coincide con Piaget, pero no coincide con Piaget que la moral
es algo que se concluye, porque Piaget dice, una vez que llegaste al autónomo, punto pelota, se acabó, listo, ya sos libre. No, no es así. Porque el último nivel del juicio moral, la idea de autonomía, nunca es alcanzado, dice Corbett. Siempre de alguna manera uno depende de distintas opiniones de otros para decidir lo que está bien y lo que está mal. Nadie es 100% independiente. Las sociedades, la gente que queremos, las situaciones del trabajo influyen en nuestras decisiones. Entonces no somos 100% autónomos, tenemos elementos heterónomos también, aún siendo adultos. Entonces la moral no es algo que termina o que se concluye, siempre está en continua evolución. Y la moral se desarrolla más allá de la infancia, porque la idea es que Piaget creía que una vez como niño, a los 11 años, aprendiste a ser independiente, se acabó. Pero para Colbert esto no es así. La moral no es algo que se construye una sola vez. La moral se va continuamente desarrollando. Uno todo el tiempo va adoptando nuevos comportamientos y nuevos valores. Es parte de toda la formación de vida del individuo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido ciertos comportamientos y ciertos valores, ciertos principios y ciertas normas, qué sé yo, en adolescentes y que han cambiado como adultos? E inclusive como adultos hemos cambiado esa forma de ver las cosas. Entonces, siempre podemos cambiar nuestra moral y nuestra moral siempre va a transformar. Ahora, que lo queramos hacer o no, son dos chirolas aparte. Pero esa cuestión de que soy demasiado viejo para aprender nuevos valores, eso es una tontería. Uno puede decidir hacerlo y puede transformarse, como uno ve en tantas películas, qué sé yo, de padres y madres e hijos peleados, qué sé yo. Un clásico cliché de película es que el hijo o la hija presenta una forma de vida contraria a lo que el padre o madre no reconoce y se pelean, está todo mal, pim pam pum, y al final el padre acepta a valorar al hijo como es. Entonces hay un desarrollo del valor o de la norma que tiene ahí. Si pasan las películas, pasan la vida, pasan TNT. Entonces, la moral, dice Colbert, de acuerdo con Piaget, pasa por estadios, ¿no? Hay estado 1, estado 2, estado 3, como nivel 1, nivel 2, nivel 3, o como grado 1, grado 2, grado 3. Usen la palabra que ustedes quieran. La palabra que usa Colbert es estadios, pero si lo entendés mejor por niveles o por grado, está todo bien, no hay ningún problema. La idea es que hay una estructura que organiza la moral, ¿no? La moral se desarrolla en estadios y cada nivel va a representar, ¿no? Cada grado, cada estado va a representar el tipo de pensamiento moral que se puede tener. Los niveles más básicos tienen un pensamiento X, los niveles más complejos tienen un pensamiento Y. Es decir, que dependiendo en qué nivel de tu evolución cognitiva estés, vas a tener cierto tipo de juicio. Es decir, vas a valorar ciertas cosas por sobre otras. El estadio moral como estructura que organiza nuestras acciones y pensamientos en base a situaciones y posibilidades, nos termina estableciendo cómo vamos a interactuar como el ambiente. Esto supone un desarrollo, una relación entre qué tanto podemos comprender nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra situación y nuestras posibilidades y qué valores hacemos sobre eso. Por ejemplo, digamos que estamos en una situación en donde tenemos que valorar o ponderar lo siguiente. Nos dicen que nos invitan a hacer una fiesta sorpresa a una persona, a un amigo o amiga nuestra, que nosotros sabemos que no les gusta la fiesta sorpresa. ¿Bien? Es esa situación, ¿no? Hacer la fiesta sorpresa a fulanito, menganito, porque nada, las personas lo quieren a fulanito y menganito y dicen, bueno, le vamos a hacer una linda fiesta, le vamos a comprar los globitos, la tortita, los chasquibunes, lo que sea, los sanguchitos de miga, etcétera. Y en base a eso, queremos hacer una fiesta sorpresa porque está de moda, es divertido, pim pam pum. Pero vos sabés que esa persona no odia eso. Entonces vos podés generar toda una situación de pensamientos. A ver, si bien a la persona no le gusta las fiestas sorpresas, quizás el hecho de que la gente se preocupe por ella y que genere toda una organización lo valore más
que el simple hecho de te sorprendimos en tu casa, ¿no? Entonces ahí tengo una serie de pensamientos y una serie de situaciones. Puede ser que al final no les guste, al final sí les guste, puede que termine todo mal, que se vaya recaliente, o puede que esté súper contento y emocionado, ¿no? Tenemos distintas posibilidades, distintas situaciones que regulan mis acciones. Pero eso es porque yo lo puedo comprender. Es decir, yo puedo pensarlo eso. Porque quizás un infante le dicen, mirá, no le gustan las fiestas sorpresas. Y uno dice, igual le vamos a hacer una fiesta sorpresa porque es lindo tener sorpresas. Entonces, fíjense los distintos razonamientos. El razonamiento primero, yo evalué todas las situaciones y posibilidades. Y en el otro razonamiento, el de infante dice, las sorpresas son lindas, así que le vamos a hacer una sorpresa. Y punto pelota. Entonces, fíjense cómo se estructuran y organizan de distintas maneras las acciones, los pensamientos, las situaciones y las posibilidades. Entonces, solo cuando el sujeto moral, ¿no? El individuo comprende lo que sucede, puede evaluarlo moralmente. Uno tiene que comprender qué objetos están implicados, qué relaciones posibles o interacciones permitidas se pueden suceder, y de ahí hacer un juicio. Hagamos la fiesta sorpresa, no hagamos la fiesta sorpresa. Para poder explicar esto mejor, quizás convenga tener en cuenta lo siguiente. Para Colbert, vos podés comprender las cosas de una manera compleja, pero inclusive aún comprendiendo todas las situaciones, eso no es suficiente para tener un correcto razonamiento moral. ¿Por qué? Porque la sociedad ya nos establece ciertas cosas de cómo pensarlo. Participamos de grupos sociales, familia, escuela, trabajos, y que por lo tanto nos definen distintas interacciones sociales. Relaciones sociales familiares, relaciones sociales de amistades, relaciones sociales de compañerismo, de colegas, etcétera, que nos termina poniendo un rol. Vos como docente tenés que tener cierto rol. Vos como colega tenés que tener cierto rol. Vos como cierto familiar tenés que ocupar cierto rol. Es decir, ya nos dicen cuál es el comportamiento que tenemos que tener en un contexto determinado. Nos dicen, vos como sos parte de este grupo, qué sé yo, familiares, amistades, colegas, o sos parte de esta comunidad, tenés que seguir ciertas normas y hay ciertas leyes que tienen vigencia. Entonces, no solamente es comprender las posibilidades, sino que uno tiene hasta compromisos afectivos, emotivos. El ambiente lleva a que el individuo tenga que ver qué principios de acción va a seguir. Esto sucede de una manera paulatina, no es instantánea. En la medida que vos te vas insertando en un grupo, la familia, la escuela, el trabajo, en la medida en que vos vas comprendiendo las posibilidades, lo que podés hacer, las normas que tienen que seguir, lo que es vigente, lo que es reconocido, etc., vas desarrollando, evolucionando tu juicio moral. Y esto se explica mucho mejor con el famoso cuadro de Colbert sobre los distintos niveles y los estadios. Entonces, ¿qué tengo acá yo? Ahora lo voy a agrandar para que veamos uno por uno, pero así a grandes rasgos vemos que en Piaget había dos niveles morales, el heterónomo y el autónomo. Acá ya hay tres: preconvencional, convencional y postconvencional. Cada estadio, cada nivel responde a distintas edades. Fíjense, ahora se van a ver bien que en Colbert llegamos hasta los 18 años aproximadamente. Y vamos a ver que aparecen valores y razonamientos. Así que empecemos por el principio. Bien, el primer nivel es el que se conoce como nivel preconvencional, que tiene que ver con esto que habíamos hablado de lo heterónomo, es decir, que de alguna manera la idea de norma, la idea de lo que está bien, lo que está mal, es externo, no lo decido yo, sino que lo deciden otros. Es decir, que la cuestión está acá no en tus intenciones, no en lo que vos buscás, no en lo que vos pretendés lograr, sino en las consecuencias. ¿Lo hiciste? Bien. Felicitaciones, recompensa. ¿No lo hiciste? Mal. Castigo, no recompensa. La moral preconvencional, según Colbert, se diferencia en dos niveles, dos estadios. El primero,
que sería hasta los 3 años, y el segundo, que sería hasta los 5 años. Es decir, toda esta parte entraría lo que sería nivel inicial. Acá vemos que el primer estadio es el infante hace las cosas porque obedece por temor al castigo. Hago lo que tengo que hacer porque tengo miedo a que me castiguen. El valor es, bueno, seguir ciegamente la norma. No quiero que me castiguen. No quiero que me dañen de alguna manera. No quiero de alguna forma sufrir algo, ¿no? El razonamiento sería lo siguiente. Me lo ordenó mi mamá. O, ¿cómo puedo evitar que me castiguen? Y bueno, tengo que hacer tales cosas. Fíjense, seguir el poder superior de las autoridades. Según Colbert, hasta los 3 años, este es el típico razonamiento. ¿Por qué haces esto? Y porque me lo dijo mi mamá, mi papá, etc. Entre los 3 y los 5, la moral preconvencional, es decir, que sigue la idea externa, se convierte más instrumental. Es decir, es que el individuo empieza a buscar el intercambio. ¿Qué se hace? Se sigue las reglas, sí, las reglas que ponen otro, pero ya no por el hecho de que me lo impone el otro, sino porque me doy cuenta de que si cumplo lo que me dicen que está bien, puedo obtener beneficios. Lo correcto sí es lo justo, pero siempre supone un intercambio, supone una ganancia, algo que yo obtengo. Es la idea de la reciprocidad. Yo te doy y vos que me das. No es una cuestión de lealtad o de justicia, sino un intercambio. El típico razonamiento, según Colbert, hasta los 5 años es, ok, yo hago esto, pero ¿qué hay para mí? ¿Qué obtengo yo de esto? Esto de alguna manera es desarrollar el conocimiento sobre mis intereses y los intereses de los demás, y que de alguna manera puedo generar acuerdos, puedo generar pactos. Entonces, de los 3 hasta los 5, según Colbert, los individuos tienen una moral preconvencional. Aceptan que lo que está bien y lo que está mal depende de una idea externa, una autoridad, madre, padre, tutor, docente, etc. Hasta los 3 se sigue por temor al castigo. Hasta los 5 se sigue por una idea de intercambio. Ok, no solamente es por el castigo, sino también porque una vez que gano, ¿me vas a dar un chupetín por hacer esto? Esto se llama preconvencional porque... ¿Por qué pre? Porque no hay un convenio, no es que yo me pongo de acuerdo con vos de una manera, ok, nos sentamos a firmar el siguiente acuerdo de convivencia. No, para nada. Ya está, las normas ya existen. Este sería entonces el primer nivel, la moral preconvencional, con 2 estadios. Obedecer por temor al castigo, obedecer en un sentido instrumental. La idea del intercambio. Luego nos encontramos con el segundo nivel, que es la moral convencional. Se busca conformidad. Uno actúa pensando cómo te están viendo. No solamente respeto las reglas por el hecho de el temor al castigo y por las ganancias, sino porque sé que la gente me está mirando. Sé que la gente tiene opiniones sobre mí. Entonces, ante esas opiniones tomo ciertas decisiones. Quiero tener ciertos amigos, entonces actúo de cierta manera. Quiero juntarme con ciertas personas, entonces actúo de cierta forma. El tercer estadio, ¿ves? 1, 2, 3. El tercer estadio ocuparía, de alguna manera, parte de la educación primaria, ¿no? Sería todo el tercer estadio del segundo nivel, ¿no? Sé que parece complicado, 3 niveles, 6 estadios, pero bueno. El tercer estadio o estado del segundo nivel sería propio de la primaria, que uno hace las cosas porque es la idea de bueno. Un buen estudiante hace tal cosa, ¿no? Entonces habla de la conformidad interpersonal, es decir, cómo me relaciono con otros de manera conforme o cómo mantener eso que es lo mutuo. Entonces, ¿cuáles serían los valores? Y bueno, ser un buen hijo, ser un buen estudiante, ser un buen hermano, ser un buen amigo, etc. Es importante ser bueno, porque ser bueno muestra tu interés, es la manera en cómo te parás frente a los demás, muestras mis intenciones. El tipo de razonamiento en esto es, bueno, quiero ser buen hijo, por lo tanto tomo estas decisiones.
mi necesidad de ser buena persona, de tener que las personas tengan buena opinión de mí, me lleva a actuar de cierta manera. Como quiero ser bueno, hago lo siguiente. El cuarto estadio del segundo nivel, el sistema social y conciencia, sería hasta los 18 años, propio de la secundaria, donde se sigue las normas no por la idea de bueno, sino por una idea de, bueno, es la ley, es lo establecido. ¿Bien? ¿Cómo es esto? El valor es, nosotros, como vivimos en sociedad, tenemos que confiar en el otro, tenemos que respetarlo. Y para eso tenemos que aceptar las normas del grupo. Todos los grupos tienen normas. La escuela tiene normas, la sociedad tiene normas, la familia tiene normas. Entonces, todo eso supone que para ser tratados de manera igualitaria y justa hay que seguir las normas. Típico de adolescentes de estar a favor o en contra de las normas porque las consideran justas e injustas. ¿Cuántos adolescentes se quejan de algo por la idea de la injusticia, de lo que no es de una manera mutuo para todos? De ahí que está el típico razonamiento. ¿Qué pasaría si todos lo hicieran o todos tienen que seguir la ley? Básicamente el argumento es lo siguiente. Si todos actuáramos de esta forma, ¿cómo podemos vivir en esta sociedad? Si todos roban, la sociedad se cae, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, lo que está diciendo Kohlberg es que la moral es algo bastante complejo, que va continuamente evolucionando y que vos te das cuenta del nivel de una persona, de su moral, según el razonamiento. Entonces, si bien dice hasta los 3 años sería esta idea, si vos encontrás a un adulto que dice, hago esto porque me lo ordenó mi jefe, bien, vos dirías, bueno, el tipo de nivel moral es preconvencional. No asume la norma, cree que la norma es exterior y le decide lo que tiene que hacer. La obediencia ciega. No voy a discutir porque me lo dijo mi jefe. Y uno de ustedes me dirán, bueno, pero no existe ese tipo de gente. Sí, existe. Totalmente existen personas que razonan de esto. Entonces, si vos te encontrás con este tipo de razonamiento, sería estado 1, obedecer la norma, y nivel 1. Ahora, si encontrás que alguien te dice, bueno, ¿y qué gano yo con todo esto? Sería también nivel 1, pero instrumental. Es el intercambio. Que yo te doy esto y vos qué me das. Fíjense, lo que está señalando Kohlberg es que no es algo definido. No es que sí o sí hasta los 3, sí o sí hasta los 5, sí o sí hasta los 12, sí o sí hasta los 18. Sino que mayormente hasta los 3 es común encontrarte esta forma de razonamiento y esta forma de tener valores. Es común hasta los 5 encontrarse esta forma de razonamiento, hasta los 12 y 18. Y por último, está cuando ya somos adultos, según Kohlberg, que es la moral postconvencional. Fíjense, la convencional es que todos nosotros generamos un pacto. La postconvencional, uno empieza a generar sus propios valores, ¿bien? Y empieza a decir, bueno, a ver, ¿qué hace que yo actúe de tal manera? Las personas en la situación postconvencional, que serían todos los adultos en teoría, ¿no? O mayormente, todos los adultos hacemos básicamente eso. Actuamos teniendo nuestros propios criterios morales, nuestros propios principios, nuestras propias normas, nuestros propios valores. ¿Qué sé yo? Respetar la vida, respetar la libertad, respetar la justicia, respetar la igualdad, respetar la honestidad, etc. Uno puede tener distintos valores. En el estadio 5 del nivel 3, el postconvencional, nos encontramos que el valor acá tiene que ver con una cuestión de normas y de opiniones. Mi opinión sobre las cosas y en la medida en que yo soy parte de un grupo. Entonces tenemos valores de una manera semi-absolutos. Siempre defender la libertad, siempre defender la justicia, y que de alguna manera están de acuerdo con la opinión de la mayoría. La sociedad no está en contra de la libertad, no está en contra de la justicia, no está en contra del respeto. Ahora, ¿qué se entiende por libertad, justicia y respeto? Son dos chirolas aparte, pero todas las sociedades dicen yo trato de ser más libre, trato de ser más justa, etc. Entonces, el tipo de argumento que aparece en el estadio 5 del nivel 3, el postconvencional, es la idea de que, bueno, yo acepto libremente estas responsabilidades. Yo, como quiero ser
partícipe de estos derechos, elijo respetar tal cosa. ¿Ven? Es típico argumento. Porque es parte de mi familia, porque es parte de mis amistades, porque es parte de mi trabajo. Y por último, estaría el último nivel, el último estadio, perdón, en la idea de ética universal, donde ahí seríamos plenamente autónomos. Pero la realidad, dice Kohlberg, rara vez sucede eso. Casi nadie o nadie puede llegar a ser 100% autónomo. Porque ser autónomo es buscar principios universales. Respetar todos los derechos humanos, respetar toda la dignidad humana. Y todos nosotros, por más que nos pese, siempre tenemos favoritismos o defendemos más unos individuos que otros. El argumento posible de esta persona enteramente autónoma es que se comporta como un santo o una deidad o un gurú o como quieran llamarlo, porque se compromete a proteger a todos los humanos. Todos nosotros sabemos que a la hora de elegir entre una persona que queremos y una persona desconocida, mayormente elegimos por una persona que queremos, indistinto de cuál sea la circunstancia. Entonces, la persona puramente autónoma, 100% autoconsciente de sus valores, va a no distinguir entre persona que uno quiere o una persona que desconoce. No quiere decir que nosotros de vez en cuando no tengamos esta forma de actuar. Sí, la cuestión es hacerlo siempre. Porque de vuelta, lo que está diciendo Kohlberg con todo esto es que en la medida que nuestra conciencia y nuestro conocimiento se va desarrollando, pasamos por 3 niveles. El nivel preconvencional es cuando nosotros no somos conscientes de que podemos crear la norma, creemos solamente que la norma viene de afuera y no podemos discutirla. El nivel convencional, la conciencia convencional te va a decir, bueno, vos sos parte de una sociedad y por lo tanto tenés que seguir lo que la sociedad dice, pero vos también podés tomar ciertas decisiones en esa sociedad. Y el postconvencional es más allá, buscar principios autoaceptados. Por ejemplo, no matarás. No creo que nadie esté en contra de la idea de que no habría que matar, ¿no? Entonces nos encontramos esa condición, o no robarás, o no mentirás, ¿no? Ese tipo de eslogan o frases universales. Ahora, dice Kohlberg que no es que cada nivel es puro, tiene distintos estados. Estado 1, estado 2, estado 3, estado 4, estado 5, estado 6. Como se dan cuenta, hay 2 estados por niveles y cada uno tiene un tipo de razonamiento. No es tan loco, no es tan complejo, suena como mucho, pero en realidad no es así. Son 3 niveles, moral preconvencional, moral convencional y moral postconvencional, y hay 6 estadios, 2 para cada uno. La moral preconvencional tiene un estadio de obediencia por temor al castigo y otro estadio de obediencia a una cuestión instrumental, de intercambio. ¿Qué te doy yo y qué me das vos? La moral convencional tiene 2 estadios. Uno, de relaciones interpersonales, de expectativas. Yo quiero ser buen niño, buen estudiante, buena persona, buen marido, etc. Y un segundo estadio de la relación social. Es decir, bueno, ¿qué es lo justo para todos? Y por último, el tercer nivel, el nivel convencional, tiene 2 estadios también. Una cuestión del contrato social. Bueno, hago esto porque así funciona la sociedad y es conveniente que funcione así. Me conviene a mí que la sociedad funcione de esta manera. Y el último estadio, que sería el más extraño, el de ética universal, que no distingue de favoritismos. De vuelta, todos nosotros podemos comportarnos de vez en cuando en uno de estos 6 estadios. Pero el niño de 3 años, según Kohlberg, no puede comportarse como el niño de 5. Solamente puede comportarse como un niño de 3 años. Ahora, el adulto puede comportarse como alguien de 18 años, de 12 años, de 5 y de 3 años. ¿Quedó claro? ¡Clarísimo! Buenísimo. Entonces, acá aparece la pregunta, ¿no? Porque ustedes me dicen, está todo bien esto, está todo liso, está todo piola, alto, pulenta. Pero ¿cómo sé yo en qué estado se encuentran mis sujetos morales? Es decir, ¿en qué estado se encuentran mis estudiantes? Bueno, Kohlberg crea toda esta teoría justamente para poder decir esto. Bueno, esta persona está en este estadio. Y para eso crea un sistema de análisis, un sistema diagnóstico llamado juicio moral. Entrevistas del juicio moral. ¿Qué hacen estas entrevistas?
Estas entrevistas presentan un dilema hipotético, una situación ficticia. No es una situación de vos, Gabriel, te pasa tal cosa, sino X persona le pasa X situación. ¿Qué es un dilema hipotético? Entonces, una historia corta donde se escriba una situación, describe una situación y se plantea un problema. Tenés que elegir entre A o B. En esa elección entre A o B aparecen los valores y los razonamientos morales. Es decir, se tiene que elegir entre dos valores en conflictos. Acá, y quiero hacer mucho hincapié en esto, no importa el valor que elija, no importa, no hay una respuesta buena o mala, o correcta o incorrecta. No importa el valor que se elija, si decide actuar como A o decide actuar como B. Lo que importa es el argumento que se da. Yo elijo A por X, Y y Z, o elijo B por P, T y S. Es decir, importa los argumentos, las razones que da. Porque según qué razonamiento da, vamos a saber en qué estadio se encuentra. Como vemos, si yo digo, me lo ordenó mi mamá o me lo ordenó mi jefe, nos damos cuenta que esa persona está comportándose en el primer estadio. O si la persona dice, porque todos deben seguir la ley, nos damos cuenta que esa persona está en el cuarto estadio. Entonces, la pregunta no es qué elige, sino los argumentos que da para elegir eso que elige. Entonces, veamos un ejemplo de entrevista moral. Estos son ejemplos reales. Colbert presentaba la siguiente situación. Dice, en Europa, una mujer estaba gravemente enferma, próxima a morir, de un tipo especial de cáncer. Había un medicamento que los médicos creían que podía salvarla. Era como una forma de radio que había descubierto recientemente un farmacéutico de la misma ciudad de la mujer. El medicamento era costoso de fabricar y el farmacéutico cobraba 10 veces la cantidad de lo que a él le había costado hacerlo. Digamos, pagaba 200 pesos por hacer el radio y cobraba 2.000 pesos por una pequeña cantidad de la medicina. El marido de esta mujer enferma, Heinz, visitó a todos sus conocidos para pedir prestado el dinero e intentó todos los medios legales, pero solo pudo reunir 1.000 pesos, la mitad de lo que costaba la medicina. Entonces le preguntó al farmacéutico, le dijo al farmacéutico que se lo vendiera más barato o que le permitiera pagarlo más tarde. Pero el farmacéutico dijo, no, yo descubrí la medicina y quiero ganar dinero. Entonces, Colbert va a preguntar, habiendo intentado todos los medios legales, Heinz se desespera y piensa robar, asaltar la farmacéutica y robar el medicamento para su mujer. Esa es la situación. Entonces, aparece la pregunta, ¿debe Heinz robar el medicamento? ¿Por qué? Y acá nos encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 respuestas que dependiendo con qué nivel estés de acuerdo, vas a corresponderte con cierto nivel. La primera dice, no, porque la ley es ley para todo el mundo. Las leyes nos dicen qué está bien y qué no. La ley puede dar más importancia a la propiedad que a la vida. No, porque se convertirá en un ladrón y si le detienen irá a prisión. No, porque sus amigos no esperan de él un comportamiento de esta naturaleza. No, porque los quebraderos de cabeza que tendrá no le convienen de ninguna manera. No, porque hay unos acuerdos sociales y aunque la mujer tenga derecho a la vida, el farmacéutico tiene derecho a la libertad o a vender lo que quiera. Sí, porque todo ser racional acepta que hay derechos que están por encima de todo, el derecho a la vida es más valioso que el derecho a la propiedad. Entonces, fíjense, según Colbert, si luego hacer la pregunta a las personas, dicen la primera es correcta, debe robar, no, por el tema de que la ley dice que está bien o que no, básicamente está tomando el primer estadio, el porque me lo dice mi mamá o porque lo dice la ley. Si dice porque se convertirá en un ladrón y si lo detienen y da presión, tiene que ver con el castigo y el intercambio, a ver cuál es la idea de conveniencia. El C, porque la cuestión de qué esperan sus amigos tiene que ver de buen esposo, buen marido, buen compañero. La D, por los quebraderos de cabeza que contienen, tiene que ver con esta condición de las relaciones sociales.
la E, que habla sobre el acuerdo social y los derechos, tiene que ver con esta cuestión de los adultos que toman ciertas responsabilidades con la sociedad. Y el F tiene que ver con esta condición de la moral autónoma, que es estos derechos universales y que funcionan como imperativos. Es decir, que te dicen qué es lo que tenés que hacer. Entonces, no importa la opción, ninguna opción es correcta. Lo que te dice cada opción es el nivel y el estadio en el que te encuentras. Bien. Así como Colbert fue discípulo de Piaget y tomó algunos acuerdos y luego unos desacuerdos con Piaget, George Lynn va a ser un discípulo de Colbert y va a también tener distintas perspectivas. Entonces, en estos términos nos encontramos que está de acuerdo con Colbert con la idea de que el juicio moral es esta capacidad que tiene el sujeto para poder tomar decisiones en base a sus principios internos y para poder actuar de acuerdo a esas decisiones, es decir, en conformidad a sus principios. Pero no está de acuerdo con Colbert en lo siguiente. Para Lynn, el juicio moral no es simplemente un cálculo de posibilidades, no es puramente racional, porque todo lo que he dicho de Colbert, fíjense, todo tenía que ver con el argumento, porque me lo dijo mi mamá, porque le tengo miedo al castigo, etc. Y Lynn dice, esto no es solamente racional, hay lugar para el juicio moral, para las afecciones, las emociones, los sentimientos. Es decir, que no solamente importa el argumento que presentás, sino los sentimientos que tenés. Porque no es lo mismo desear actuar moralmente, yo quiero hacer el bien, que tener la habilidad. Porque quizás yo quiero hacer el bien y no sé cómo hacerlo. Entonces aparece esa situación que no es solamente racional, sino que es emocional. Y Lynn pone una idea que ni Colbert ni Piaget habían considerado. Porque Colbert y Piaget consideraban que siempre ibas progresando. Y Lynn dice, es posible hasta tener una regresión moral. Es decir, de alguna manera retrasarse. Así como algunos, mientras más viejos se vuelven, más libres o liberales se vuelven, otros, mientras más viejos se vuelven, pueden volverse cada vez más tradicionalistas y aguerridos, ¿no? En el sentido de ser más afianzados sus tradiciones o más prejuiciosos. Entonces, uno puede progresar continuamente o puede hasta retroceder continuamente. Entonces, ¿qué va a hacer? En base un poco a lo que ha dicho Colbert, ¿no? En base a la estructura de Colbert, él no va a cambiar la idea de los estadios, ni va a cambiar la idea de los niveles. Va a decir, en realidad lo que importa acá es cómo discutimos los dilemas morales. Entonces él va a proponer un método de discusión sobre esto. Él dice que el método de discusión de dilemas morales es una forma de evaluar la moral a partir de dilemas reales o semi-reales. Un dilema semi-real es que te pone a vos como personaje, ¿no? A ver, hacer tal cosa. O en esta situación, ¿vos qué harías? Ya no es evaluar qué haría el otro, sino qué harías vos. De ahí el tema de lo emotivo, porque ya te pones tus propias afecciones. Y la idea de la discusión es que importa más el debate, cómo vamos armando entre todas las ideas. Este método se evalúa en base a lo que se llama el test de juicio moral, que se mide la capacidad del sujeto para no argumentar, sino para juzgar los argumentos. Ya no interesa cómo construís el argumento o qué argumento te parece más correcto o incorrecto, sino que lo que interesa es cómo juzgás a alguien, cómo defiende su postura, en relación a tus propios estándares moral, en relación a lo que aceptás como válido, en relación a qué tan claro exponer las cosas. Entonces, en este test de juicio moral se proponen dos dilemas con dos comportamientos posibles y donde cada acción entra en conflicto con algún tipo de norma de conducta. Y acá, de vuelta, y en ningún dilema moral no importa nunca qué se decide, sino los argumentos que se están dando por ello o los juicios que se hacen sobre los argumentos. El nivel de moralidad se va a definir entonces por qué tan competentes somos
para discutir con otros sin acudir a la violencia o el engaño. Aquellas personas que pueden discutir sin ser violentas o engañando y de alguna manera sostener su postura tienen un nivel moral mayor que otros. Entonces, veamos un ejemplo del test para que se grafique de mejor manera. Ya lo voy a poner más grande. Esto es un test real que presenta Lynn y nos dan dos opciones en donde lo que importa es qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás. Tiene una suma de puntos, fíjense acá que dice -4 o +4, bien, de -4 a -4, en donde mientras más puntaje tenés, bien, más desarrollado moralmente estás. Eso sería. Más puntos, más desarrollo moral, menos puntos, menos desarrollo moral. Entonces, veamos este ejemplo de test de juicio moral. ¿Se está grabando esto? Sí, bien. Lo que faltaba, el tipo hablando 2 horas y no se está grabando. Bien. Ejemplo. Fíjense que el ejemplo es similar o toma una situación similar al de Colbert. Una mujer, dice Lynn, tenía cáncer y no tenía esperanza de ser salvada. Esta mujer tenía un dolor terrible y estaba tan débil que una gran dosis de un analgésico, como la morfina, le habría causado la muerte. Durante un periodo temporal de mejoría, le rogó al médico que le diera suficiente morfina para matarla. Ella le dijo que ya no podía soportar el dolor. Fíjense acá las cuestiones afectivas que están apareciendo. Entonces, fíjense, Lynn va a decir, bueno, veamos las dos situaciones. Supongamos que el médico optó por darle la morfina o supongamos que el médico no optó por darle la morfina. Acá dice 2 veces optó, pero este debería ser no. Acá tendría que decir no, me equivoqué. La segunda opción es el no, suponiendo que el médico no optó por darle suficiente morfina y supongamos que el médico sí optó por darle suficiente morfina para matarla. Bien, entonces veamos la primera opción. ¿Qué tan aceptable encuentras los siguientes argumentos al favor del doctor? Supongamos que alguien dijo que actuó correctamente. Fíjense, ya presentamos el debate. Alguien dice, está bien que el doctor haya puesto suficiente morfina para matarla. Entonces vos tenés que discutir con alguien hipotético. Entonces vos decís, el médico tenía que actuar según su conciencia. La condición de la mujer justificó una excepción a la obligación moral de preservar la vida. Entonces vos decís, fuertemente en desacuerdo, pues -4, -3, -2, 0 o fuertemente de acuerdo. Y después, el médico es el único que podía cumplir el deseo de la mujer. El respeto por su deseo lo hizo actuar como lo hizo. Estamos fuertemente en desacuerdo, +4, o fuertemente de acuerdo, +4. Fíjense, uno pone distintas posturas. Ustedes pueden ir haciéndolo en sus casas como si fuese un concurso. Entonces acá tenemos un conjunto de puntos. Es más, si alguien actuó de acuerdo, dice, alguien está de acuerdo que el doctor actuó de manera correctamente, vos decís, estoy en desacuerdo pensar que actuó de forma correcta o estoy de acuerdo que pensar que se actuó de manera correcta. Esa es la primera situación. La segunda situación dice, bueno, y digamos que el médico no optó por darle suficiente morfina y alguien dijo, está bien que no le haya dado, o digamos que alguien actuó incorrectamente. Dice, el médico se equivocó, debería haberle dado morfina. Entonces tenemos distintos argumentos. El médico actuó en contra de las convicciones de sus colegas. Si está en contra de la muerte por piedad, el médico no debería hacerlo. Uno no debería poder tener una fe completa en la devoción de un médico por preservar la vida, incluso si alguien con dolor preferiría morir. Entonces vos ponés un puntaje, o sea, elegís fuertemente de desacuerdo, fuertemente de acuerdo, y después se suman todos estos. En la medida que más se acerque al puntaje, que creo que el máximo es 18 o 22, más desarrollo moral tendrás, y en la medida que más te alejes a eso, menos desarrollo moral tendrás. Entonces, el test de Lynn sirve para ver qué tipo de juicios morales hay y cómo influye la emotividad. Pero esto no concluye acá. James Rez es otro discípulo de Colbert. Ya no es un discípulo de Lynn, como estábamos diciendo, Colbert, discípulo de Piaget, sino que Rez
es un discípulo también de Kohlberg y él propone otra manera de entender el desarrollo de la moral. Entonces, James Rest, está de acuerdo con Kohlberg. Fíjense el nombre, ¿no? El desarrollo práctico tiene que ver con las acciones. Está de acuerdo con Kohlberg de que el juicio moral es parte de lo que el sujeto hace. Es decir, es cómo el sujeto va comprendiendo o conociendo las cosas y tiene un progreso cognitivo, es decir, de tu conocimiento y etario, depende de la edad. Entonces va de lo convencional a lo postconvencional. Pero no está de acuerdo con Kohlberg de que el juicio depende solamente de nuestros conocimientos. La conducta del individuo tiene múltiples influencias, ya sabemos, la familia, lo económico, lo político, etc. Entonces, el juicio moral, dice Rest, es solamente una parte del sujeto que toma una decisión moral. Hay distintos componentes que asisten a resolver los problemas. Cada componente es parte de un proceso de la pregunta de qué debo o no debo hacer. Entonces, la pregunta es qué capacidades tiene el sujeto para reconocer ciertos aspectos de la sociedad y tomar distintos juicios morales. Porque uno quizás sabe que está mal robar, pero como se está muriendo de hambre, toma una decisión. No es el único componente. Entonces, lo que nos presenta Rest es una serie de problemas con una serie de elementos que influyen. Es decir, cuáles son los otros componentes, aparte del conocimiento, que influyen en nuestra práctica de decidir qué está bien y qué está mal. Entonces, como ven, tenemos 1, 2, 3, 4 preguntas o 4 problemas. ¿Cómo es la situación desde el punto de vista del sujeto? ¿Cómo entender la acción en términos morales desde el comportamiento del sujeto? ¿Cómo valorar y escoger algo desde la idea moral del sujeto? Y cómo implementar y seguir los intereses o cómo lograr que estos intereses se mantengan en esta situación, es decir, las intenciones del sujeto. Porque si bien yo puedo actuar bien, la cuestión es que yo actúo bien porque tengo ciertos intereses. Entonces, como ven, hay distintos componentes que influyen en la idea de lo moral. La idea de la sensibilidad, la idea de lo que se premedita, es decir, lo que se especula, la idea de mis motivaciones y la idea de mi carácter. Entonces, la sensibilidad refiere a cómo una persona interpreta esta situación en base a cómo va a afectarlo. A ver, si yo actúo de tal manera, ¿cómo va a afectar a los demás? O hasta qué punto pienso las consecuencias de mis acciones. Tener conciencia de cómo mis acciones afectan a otros, ¿no? Esa es cómo es la situación desde el punto de vista del sujeto. Premeditar las acciones tiene que ver, bueno, el curso, la línea de acciones que tengo que seguir. Si hago A, voy a tener que hacer B y voy a tener que hacer C. Si quiero aprobar la prueba, tengo que estudiar y tengo que estudiar con tiempo, etcétera, etcétera. Y eso me dice que es moralmente correcto o moralmente bueno. Después está la motivación moral, ¿no? La premeditación tiene que ver cómo entiendo mis acciones. Y la motivación tiene que ver con lo que estoy escogiendo. Es decir, bueno, ¿qué tengo que hacer según lo que yo considero que está bien? ¿A qué le doy prioridad? ¿Qué valores, qué principios son prioritarios para mí para tomar decisiones? Recordemos que al principio yo estaba diciendo, distintas personas tienen distintos principios, distintas normas y distintos valores. Y por último está el carácter de uno. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo voy a ejecutar esto? ¿Cómo lo voy a implementar? ¿Lo voy a hacer a los gritos? ¿Lo voy a hacer callado? ¿Lo voy a decir, lo voy a comentar? ¿No lo voy a comentar? ¿Voy a ser perseverante? ¿Me voy a ofender si no me prestan atención? No me importa que me presten atención. Es decir, ¿cómo de alguna manera voy a enfrentar toda esta situación? ¿Voy a tolerar las frustraciones? ¿Voy a trabajar a pesar de tener sueño? ¿O si tengo sueño no dejo de hacerlo? ¿Voy a tener voluntad? ¿No voy a tener voluntad? ¿Todos los obstáculos los voy a superar? ¿Voy a hacer un plan? ¿No voy a hacer un plan? Fíjense todas las situaciones que me puedo plantear para cumplir mis intereses. Y ahí está la cuestión del carácter según Rest. Como se dan cuenta, no es solamente tener buenos argumentos, sino tener una sensibilidad, poder premeditar las acciones, estar motivado y tener un carácter. La moral, el juicio moral, no es solamente un argumento como pensaba
Colbert y Piaget. Y no es solamente algo sensible, como pensaba Lin, sino tenés sensibilidad, argumentos, premeditación, motivación y carácter. Fíjense que se complejiza. Entonces, a ver, voy a achicar un poquito esto. Ahí está. Entonces, nos encontramos que para Rest, la práctica moral supone 4 capacidades a desarrollar. Lo que supone que un sujeto pueda ser bueno en un aspecto pero malo en otro, lo que supone que ciertas capacidades respondan mejor a un contexto a otro. Por eso hay ciertas personas que son buenas para resolver decisiones morales en un ambiente y no en otra, porque quizás vos tenés un buen desarrollo de sensibilidad, de premeditación, de motivación y de carácter en el ambiente laboral, pero no en el ambiente familiar. ¿Cuántas veces nosotros decimos soy bueno dando consejos pero no cumpliéndolos? Porque quizás a nivel social, círculo de amistades, tengo una gran capacidad y habilidad sensible, premeditativa, motivacional y característica, pero no a nivel autopersonal. Es decir, la moral, como supone 4 capacidades a desarrollar y uno puede tenerlas a distintos niveles y grados desarrolladas para distintos contextos, quiere decir que un sujeto puede ser bueno para resolver ciertas cosas y malo en otro. Es decir, que tiene ciertas capacidades que responden mejor a un contexto que a otro. Estas capacidades se pueden desarrollar con la interacción. Diversos contextos, diversas situaciones y diversas personas que me van poniendo en práctica mis habilidades sensibles, mis habilidades de premeditación, mis habilidades de motivación y mis habilidades del carácter o de intereses que yo quiero desarrollar, todo en vista de lo bueno, de lo malo, de lo que se puede, de lo que no se puede hacer. Entonces, ahí está la cuestión práctica. Vos no sabés de antemano, por más que tengas un buen argumento de lo que hay que hacer. Porque vos podés tener buenos argumentos, pero no sabés cómo implementarlo. Acá lo importante es la práctica en diversos contextos, en diversas situaciones, con diversas personas. De ahí que el desarrollo cognitivo del juicio moral tiene que ver con lo que estamos haciendo. Y básicamente es responder estas 4 preguntas. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo entender la acción en términos morales? ¿Cómo valorar y escoger algo? Cómo implementar y seguir los intereses. Entonces, Rest, inspirado en Colbert, básicamente recupera este esquema, ¿no?, de lo preconvencional, lo convencional y lo postconvencional, pero lo reorganiza. Le da otros niveles, otras etapas. De vuelta. Yo sé que van a decir, profe, ¿tenemos que conocer todos los esquemas y todos los niveles? Bueno, la respuesta es que sí, lo tienen que conocer. Pero la cuestión es ¿por qué? Porque ustedes no saben con qué aula se van a encontrar, o con qué grupo de estudiantes se van a encontrar, ni con qué juicios se van a encontrar. Entonces, cada uno de estos son distintos esquemas de análisis que le van a permitir organizar las situaciones y poder dar las mejores respuestas y formación o propuestas formativas sobre ética y ciudadanía. Lo interesante acá tiene que ver con qué postura quieren tomar. ¿Quieren tomar la de Lin? ¿Quieren tomar la de Rest? ¿Quieren tomar la de Colbert? ¿Quieren tomar la de Piaget? Rest nos dice que tenemos 3 formas de actuar. Una, bien, que no implica lo social como centro, sino el centro es el ego. Otra, que tiene como centro la sociedad, y otra que tiene como centro las creencias o los ideales compartidos. Entonces tenemos un esquema de intereses primarios, lo que a mí me interesa, un esquema de mantener las normas, las perspectivas sociales, y un postconvencional que tiene que ver con lo que compartimos. Si se fijan, los intereses primarios, según Rest, llega hasta los 12 años aproximadamente. El mantenimiento de normas es hasta los 18 años aproximadamente, y el postconvencional es durante la adultez. Y acá tenemos distintas etapas. Hasta los 3 años es esta etapa de la norma ciega, evitar los castigos, no causar daños. Hasta los 5 años esta cuestión instrumental, recordemos la idea de intercambio. Hasta los 12 años empieza la idea de lo bueno y lo amable. Fíjense que en este punto Rest es prácticamente un calco de Colbert.
En el mantenimiento de las normas, acá empieza a generar una pequeña diferencia. Acá se busca el entendimiento mutuo basado en el sentimiento. Yo voy a entender a aquellas personas a las que pueda de alguna manera entender emocionalmente. Entiendo sus decisiones morales, entiendo qué le parece bueno o malo porque entiendo sus sentimientos. Típico adolescente, ¿no? Después la adultez se divide en dos, pero fíjense, tenemos el 5 que es 5A y 5B. No lo puse yo estos nombres, lo pone Res. Si están enojados con lo que dice Res, vayan contra Res. Que dice básicamente lo siguiente. Dice, bueno, tenemos ideas y tenemos condiciones idealistas. Todo tiene que ser justo, todo tiene que ser igual, todo tiene que ser maravilloso, ¿no? Todos tenemos ciertas condiciones ideales. Todos merecen tal cosa. Y después está la otra parte, que tiene que ver, bueno, esto es lo que podemos lograr como sociedad. Si bien todos merecen algo, como sociedad podemos llegar hasta acá. Y por último está el 6, ¿no? Que tiene que ver con estos principios universales, esta superautonomía de Kohlberg. Entonces, acá nos encontramos siempre una cuestión práctica. Cómo esto puede resolverse en distintos contextos en razón de distintos componentes: sensible, premeditado, motivación y carácter. Ejemplo de práctica moral. Como verán, el ejemplo es exactamente el mismo de Kohlberg, pero las preguntas son distintas. Acá ya no juzgamos lo que se está haciendo, sino que decimos cuáles son las 4 preguntas que tenemos que resolver más urgente. ¿Bien? Porque esto nos habla de qué estamos primando, qué tipo de sensibilidades, qué tipo de carácter, qué tipo de premeditación y de motivaciones estamos teniendo en primer lugar. Entonces se presenta un conjunto de múltiples preguntas y decir, bueno, ¿cuáles son las 4 preguntas que hay que resolver primero? Eso ya te dice tu nivel de práctica moral. De vuelta, acá no hay respuesta correcta o incorrecta, sino que son formas de evaluar tu desarrollo moral. Entonces, ante la situación de Heinz, que tiene que pensar robar el medicamento, ¿no? Porque su mujer está gravemente enferma y no logra pagar lo que el farmacéutico quiere cobrarle, aparecen estas preguntas. ¿Hasta dónde se van a respetar las leyes de la comunidad? ¿Está Heinz dispuesto a arriesgarse a que le disparen como ladrón o ir a la cárcel? Si Heinz está robando para sí mismo o está haciendo esto únicamente para ayudar a otra persona. ¿No es natural que un esposo amoroso se preocupe tanto por su esposa que robaría? ¿Cuándo Heinz tiene influencia en los otros? ¿Hasta dónde hay que respetar el derecho del farmacéutico a su invención? ¿La esencia de la vida es más abarcadora que la terminación de morir social e individualmente? ¿Qué valores van a ser la base para gobernar cómo actúan las personas entre sí? ¿Se permitirá que el farmacéutico se esconda detrás de una ley sin valor que, de todos modos, solo protege a los ricos? La ley, en este caso, ¿se interpone en el camino del reclamo más básico de ningún miembro de la sociedad? ¿El farmacéutico merece ser robado por ser codicioso y cruel? ¿Robar, en tal caso, produciría un bien total para toda la sociedad o no? Entonces vos tenés todas estas preguntas que te presenta Res. Y la cuestión está, primero, ¿cuáles son las preguntas que entendés? Porque quizás no entendemos todas las preguntas. Y segundo, ¿cuáles te parecen más importantes? Las 4 más importantes. Y eso va a hablar justamente de tu desarrollo en relación a intereses primarios, mantenimiento de normas y postconvencional. En la medida que vos decís no hay que robar porque puede afectar a las normas, ¿no? Entonces, bueno, vos estás en este nivel. En la medida que importa tus intereses primarios, estás en este nivel. En la medida que va más allá de la norma o lo primario, sino cómo afecta a la humanidad, sería postconvencional. Entonces, por ejemplo, la idea de merece o no merece sería el tema de los intereses. Acá la idea de la vida tiene que ver con lo postconvencional. Y acá la idea de respetar los derechos tiene que ver con la sociedad o, por ejemplo, acá de la ley de comunidad. Entonces, ¿cuáles elegiste vos? De las que vos elegiste, ¿cuáles se orientan más? ¿Se orientan más a lo postconvencional, al mantenimiento de normas, a los intereses primarios?
de esa manera vos podés saber también qué se está desarrollando más. Bien, queda el último modelo. Me imagino que ya están cansados. Por suerte puede poner pausa y esas cosas. Yo no puedo poner pausa. Me puedo poner pausa pero para tomar agua, pero no lo hago porque tomo agua, por ejemplo, ahora. El último es la propuesta de una discípula de Kohlberg. Vieron que yo les había dicho que Kohlberg es la que más influyó porque todos de alguna manera están discutiendo a favor o en desacuerdo con Kohlberg, que es de la psicóloga y pensadora Carol Gilligan, que presenta un modelo de desarrollo afectivo contextual de la moral. Muy interesante a mi modo de ver. ¿Qué dice nuestra amiga Gilligan? En principio, está en desacuerdo con Kohlberg, empieza con estado en desacuerdo, porque dice que todos los sujetos que Kohlberg estudió, todos los individuos que estudió desde los 0 hasta los 18 años, eran todas personas masculinas. De entrada, su investigación no tuvo ningún punto de vista femenino, al punto que se rechazó. Entonces, de alguna manera, Kohlberg está haciendo ya un sesgo, una cosa que va separando los puntos de vista. Es más, Kohlberg rechazaba el punto de vista femenino porque según él, las mujeres solamente podían llegar hasta el estadio 3, el convencional. Es decir, que tenían una moral del cuidado, de cuidar a los demás. Entonces, va a decir Gilligan que es necesario ampliar el sujeto moral porque hay que incorporar los distintos puntos de vista. No se puede dejar la mirada masculina por sobre todas las demás y no se puede tener un privilegio de mirada, importa más el punto de vista masculino que los otros. Hay que quebrar hasta la oposición binaria de tener la ética femenina y la ética masculina. Entonces hay que traer una manera de desarrollar otra forma de ética, inclusive la ética del cuidado, a través de traer dilemas reales. Porque el error de Kohlberg no solamente fue estudiar con sujetos masculinos, sino de usar dilemas hipotéticos. No, dice Gilligan, tenemos que ir a dilemas reales, porque la vida sucede ahora, la vida no sucede de forma hipotética, la vida sucede de forma real. Entonces hay que traer dilemas reales, como el aborto, el control de la natalidad, la responsabilidad con otros, el abuso físico. ¿Bien? Entonces hay que hacer una ética de cómo cuidarnos a sí mismos y cómo cuidar a los otros, de cómo tomar decisiones morales en base a nuestra situación, a nuestro contexto, a nuestros sentimientos y a las normas. Entonces está de desacuerdo con Kohlberg por tener un punto de vista muy estrecho del sujeto que decide qué está bien y qué está mal, pero está de acuerdo con Kohlberg de que no basta una ética del cuidado, de cómo cuidarnos, sino que es necesaria una ética de la justicia. ¿Cuál es la diferencia entre la ética del cuidado y la ética de justicia? La ética del cuidado está orientada hacia el cuerpo y hacia uno mismo, es decir, cuidarme a mí. La ética de la justicia está en base a todo, la idea de lo imparcial, de que los derechos son neutrales, lo que es igualitario. Entonces dice Gilligan que es necesario las dos éticas, la ética de la imparcialidad, lo que es para todos, y la ética del cuidado, lo que es para mí. Entonces, Gilligan nos va a presentar lo siguiente: es necesario desarrollar una moral del cuidado y de la justicia. Según Gilligan, los individuos entienden a la realidad y a la sociedad como dos formas complementarias. Es decir, lo real y lo social es, por un lado, autónomo, es decir, la sociedad es algo neutral, imparcial, a la sociedad no le importa lo que vos haces. Y por otro lado, entienden la realidad social desde la relación, porque uno está en un contexto, uno está en un lugar. No es lo mismo haber nacido aquí que allá. Uno tiene una propia biografía, unas circunstancias y unas responsabilidades. Por donde estás, el lugar en el que estás, tenés ciertas responsabilidades. Entonces, dice Gilligan, dado que por un lado hay autonomía, pero por otro lado hay relación, por un lado hay imparcialidad, por otro lado hay responsabilidad, es necesario aprender que la ética es algo que tenemos que aprender todos para desarrollar nuestra voz personal, en donde decimos qué vemos, qué hacemos y qué sentimos en relación al otro, es decir, identificar cómo podemos ayudar al prójimo,
pero también poder decir cómo necesitamos que alguien nos ayude. Es decir qué necesita el otro, pero también decirle al otro qué necesito yo de esa persona. Entonces, hablar es para reconocer al otro, saber qué necesita, pero también para autorreconocerse, qué necesito. Y los dilemas morales, dice Gilligan, nos ayudan a desarrollar la moral, a desarrollar la idea de lo que nos importa. Y de alguna forma asiste a la práctica democrática. Entonces, Gilligan, inspirada en esto, bien, en toda esta idea, y tratando de producir un pensamiento ético del cuidado y la justicia, nos va a presentar una transformación del modelo de Kohlberg mucho más complejo, pero interesante. Primero, va a recuperar los niveles preconvencional, convencional y postconvencional, pero va a reconocer que no es algo automático, necesita puntos de transición, algo que sea bisagra, que articule. Y como ella amplía los estudios de Kohlberg hacia los puntos de vista femeninos, incorpora justamente cómo se entiende el rol de la mujer en lo ético moral. Entonces veamos uno por uno las características. En el primer nivel se desarrolla una ética egocéntrica o preconvencional, orientada a la supervivencia individual. Entonces acá vos encontrás que se le enseña a la mujer a cuidarse a sí misma, qué es lo práctico, qué es lo mejor para ello. Entonces se presenta la idea de cuidarte a ti mismo, de hacer las cosas por tu bien, para que no te castiguen, para obtener tus beneficios, etc. Pero se da una transición de la situación egocéntrica a la responsabilidad, en donde se le empieza a enseñar a la mujer, dice Gilligan, por la estructura machista de la sociedad, que ella tiene que, de alguna manera, ser responsable de lo que pasan otras personas. Tiene que, de alguna manera, deberse a las necesidades de otros. ¿Cuántas veces se le dice a una mujer que ella tiene que lavar los platos, que ella tiene que ordenar la casa, que ella tiene que cuidar a sus hermanos, etcétera? Este nivel de transición lleva a el segundo nivel, que es el convencional, donde se le enseña a la mujer, dice Gilligan, a dejar de lado sus intereses propios, a autosacrificarse. Entonces, se enseña que la idea de bien es el cuidado con otros. Acá aparece la idea de convención. La convención es que las mujeres tienen que autosacrificarse y la convención es que los hombres tienen que ser autónomos. Esta es una convención patriarcal. Dice, el pensamiento femenino tiene que sacrificarse y el pensamiento masculino tiene que pensar en lo primero, en sí mismo. Gilligan presenta un desarrollo donde muestra que las mismas situaciones hipotéticas o las mismas situaciones reales que se le presentaban a infantes, niños y niñas, toman decisiones distintas con distintos argumentos. Los niños mayormente evaluaban las cosas de manera egoísta o autónoma y las niñas evaluaban las cosas de manera abnegada, es decir, en relación a los otros, tengo que ayudar, no tengo que ayudar, etc. Entonces se enseña en este segundo nivel que las mujeres son responsables de lo que otros hacen, mientras que los otros, los varones, son responsables de sus propias elecciones. Es decir, el segundo nivel, el nivel convencional de la moral, dice que las mujeres tienen una posición dependiente, tienen que aceptar lo que los otros hacen y muchas veces se hace por el medio de la culpa. Si vos no estás atento a lo que está haciendo el otro va a sufrir. Hay que centrarse en la atención de los demás. Dice Gilligan, muchas de las mujeres se quedan en este nivel y los hombres avanzan al siguiente. Nosotros tenemos que forzar a educar a las mujeres a que avancen a este nivel, al siguiente. Y el siguiente tiene una transición que es de la bondad a la verdad, en donde se tienen que tomar decisiones no solamente por
las consecuencias de lo que se va a hacer, de la decisión, sino también por una idea de honestidad. Es decir, no solamente cumplir la idea de lo bueno, por ejemplo, buena hija, buena estudiante, buena madre, buena esposa, buena ciudadana, sino también honestamente, a ver, ¿qué querés vos? A ver, ¿qué necesitas? Acá aparece la supervivencia de vuelta como una preocupación fundamental. Y esta transición nos conduce, Gilligan, al tercer punto, el postconvencional. La condición de que yo me relaciono uno con otros. Ya no es el tema de autosacrificarme, pero tampoco es centrarme egocéntricamente en mí mismo, sino que hacer un equilibrio entre el poder y el cuidado de mí mismo. Es decir, cómo me cuido a mí mismo y cómo cuido a los demás. Según Gilligan, la mayoría de los hombres les enseñan a llegar a este punto, a cuidarse a sí mismo y después pensar en el otro, pero la mayoría de las mujeres las obligan, por la forma en que las educan, a quedarse en la situación abnegada. Nosotros, dice Gilligan, tenemos la responsabilidad de que se desarrollen hasta el tercer nivel, la no violencia, los postconvencional, tener actitudes relacionales. Importo yo e importan los otros, la ética del cuidado y la ética de la justicia. Entonces nos presenta Gilligan un típico ejemplo, ¿no? Y acá les traigo yo un ejemplo un poco transformado, porque yo le había dicho que Gilligan presentaba ejemplos realistas, como el aborto, el abuso físico, etc. Pero Gilligan luego, más adelante, desarrolla un conjunto de ejemplos de morales afectivas que son propios para estudiantes de primaria y nivel inicial, así que traje este ejemplo para que lo tengamos. El primer caso, ¿no? Los segundos son casos, ejemplos reales. Entonces tenemos dos topos muy trabajadores habían cavado una madriguera para pasar el invierno. Al llegar el invierno, un puercoespín menos provisor intentó compartir el refugio de los topos, quienes se preocuparon por el bienestar del puercoespín en la crudeza del invierno, deciden cobijarlo. Pero falta espacio. Los pinchos del puercoespín terminan lastimando a los topos. Entonces, ¿qué deberían hacer los topos ante esta situación? Los topos deberían echar al puercoespín, puesto que la madriguera había sido cavada para ellos. Deberían cubrir al puercoespín con una manta para evitar que pinchase a los topos. Deberían pedirle al puercoespín que cavase para agrandar la madriguera. Según los estudios de Gilligan, la mayoría de los varones elegían la primera opción. Los topos debían echar al puercoespín, no pensaban en su bienestar. Y la mayoría de las mujeres argumentaban una de estas dos situaciones. La cuestión acá es a ver cómo lograr incorporar el cuidado de sí, evitar que te pinchen o agrandar la madriguera, y el cuidado del otro, que el puercoespín no muera de frío. Entonces, acá encontramos un claro ejemplo de un juicio moral que tiene decisiones del cuidado y decisiones de justicia. Esto es un clásico ejemplo para ver cómo se están desarrollando, ¿no?, los niveles: egocéntrico preconvencional, transición, bondad convencional, transición 2, no violencia y postconvencional. Ahora, recordemos, finalmente no hay respuesta correcta o incorrecta. Depende de los argumentos que se dan. Depende de los argumentos que se dan para saber en qué postura está. Pero hay otra forma hay otros ejemplos más crudos. Por ejemplo, mamá, ¿por qué sonreís si estás triste? ¿No? Y acá tenemos un ejemplo bastante crudo. Entonces, ¿cómo vas a sonreír si estás triste? Eso es incoherente. Entonces, acá aparece, por ejemplo, la idea de autosacrificio. O el otro: padre, ¿te da miedo que si me pegas cuando sea mayor, yo también voy a pegar a mis niños? ¿No? Y acá está una cuestión de cuidado de sí y cuidado de los otros y la preocupación de la violencia. Entonces, estas dos frases que pueden parecer media fuertes, en realidad Gilligan las saca de sus propios estudios. Es decir, los niños y niñas traen esas preguntas. Entonces, habla justamente del nivel moral. Entonces, nos hemos encontrado con 5 teorías de desarrollo moral. La de Carol Gilligan sobre el desarrollo afectivo contextual de la moral. La de James Retz, el desarrollo práctico de la moral. El de
Jorlin, el desarrollo dual de la moral. El de Lawrence Kohlberg, el desarrollo cognitivo evolutivo de la moral. Y el de Piaget, el de desarrollo cognitivo estructural de la moral. Son 5 teorías para ver en qué estado moral están las personas. Espero que les sirvan. Cualquier duda, interrogante, preguntan sin ningún problema.